Sí, ya está grabando. Muy buenas noches, soy el abogado Ferdinand Ponce. Me han solicitado responder 7 preguntas, las cuales procedo a decirlas y posteriormente voy a responder. La primera dice, desde tu experiencia, ¿cómo se logra que una norma sea eficaz únicamente desde la perspectiva del jus positivismo sin involucrar valores morales? Bueno, desde la perspectiva del jus positivismo, una norma se considera eficaz cuando es aplicada y obedecida por la mayoría de los individuos en una sociedad. Según esta corriente, la eficacia es una norma que depende de factores como la coerción. La norma debe estar respaldada por sanciones y mecanismos efectivos. Dos, la claridad y precisión. La norma debe ser clara, precisa y bien definida para evitar ambigüedades. Tres, la autoridad legítima, es decir, la norma debe emanar de una autoridad reconocida y legítima. Y cuatro, la aceptación social, aunque no se involucren valores morales. La aceptación social y la conformidad con la norma puede influir en su eficacia. Con este enfoque, la eficacia se mide por la observancia y cumplimiento de las normas, más que por su contenido o justificación moral. En su práctica, ¿ha visto casos donde principios universales del naturalismo hayan influido directamente en la interpretación de una ley vigente? Bueno, en varios casos, en los principios universales del naturalismo han influido en la interpretación de leyes vigentes. Algunos ejemplos incluyen derechos humanos. La Declaración de Derechos Humanos de 1948 refleja principios naturalistas al reconocer derechos inherentes a todos los seres humanos. Dos, la jurisprudencia. Tribunales internacionales y nacionales han aplicado principios de justicia natural y derechos humanos para interpretar leyes y resolver conflictos. Tres, reforma legal. Movimientos para reformar leyes y políticas a menudo se basan en principios naturalistas de justicia, igualdad y dignidad humana. Algunos casos específicos incluyen la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso Roe versus Wade en 1973, que reconoció el derecho de la privacidad y autonomía reproductiva. La jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha aplicado principios de derechos humanos y dignidad para interpretar la Convención Europea de Derechos Humanos. Estos casos ilustran cómo principios universales pueden influir en la interpretación y aplicación de leyes vigentes. ¿Qué factores externos, políticos, sociales o económicos percibe que más afectan la aplicación real de las normas jurídicas en Ecuador hoy? Bueno, los factores externos que más afectan a la aplicación real de las normas jurídicas en el Ecuador hoy pueden clasificarse en 3 categorías principales: políticos, sociales y económicos. Factores políticos: la estabilidad del sistema político, la estabilidad o inestabilidad del gobierno y las instituciones políticas pueden influir en la aplicación de las normas jurídicas. Políticas gubernamentales: las políticas y regulaciones gubernamentales pueden afectar directamente la aplicación de las normas jurídicas, especialmente en áreas como la economía y la justicia. Otro de los puntos es burocracia y corrupción estatal. La burocracia excesiva y la corrupción pueden obstaculizar la aplicación efectiva de las normas jurídicas. Factores sociales como la demografía y cambios sociales, valores y creencias, educación y conciencia ciudadana. Factores económicos como la situación económica, flujo de capital y comercio. El desarrollo económico y desigualdad. Estos factores externos pueden interactuar entre sí y con factores internos como la calidad de la normativa y la calidad de las instituciones para afectar la aplicación real de normas jurídicas en el Ecuador. Comparando la antigüedad clásica con el derecho actual, ¿cree que hoy existe una separación real entre ley, moral y religión? La relación entre ley, moral y religión ha evolucionado significativamente desde la antigüedad clásica hasta nuestros días. En la actualidad, la mayoría de las democracias modernas promueven la separación entre iglesia y Estado, lo que implica una distinción entre la ley y la religión. Sin embargo, la influencia de la moral y la religión en la ley sigue siendo compleja y controvertida. La separación entre ley y moral. Punto uno, la ley se enfoca en regular comportamientos externos, mientras que la moral se ocupa de la dimensión interna de los actos humanos.
La ley puede recurrir a la coacción para garantizar el cumplimiento de sus normas, mientras que la moral se basa en la gestión interna de los principios éticos. La ley y la moral tienen diferentes objetos y perspectivas. La ley se centra en la conducta humana relacional, mientras que la moral contempla a la persona humana en su totalidad. La relación entre la ley y religión es que la religión ha influido significativamente en la formación de las leyes y normas morales en la historia del Occidente. La separación entre iglesia y Estado es un principio fundamental en muchas democracias modernas, lo que promueve una legislación más inclusiva y respetuosa de la diversidad de creencias. Sin embargo, la religión sigue siendo una fuente importante de valores y principios que pueden influir en la formación de las leyes y la toma de decisiones políticas. La situación actual es que en la actualidad existe una tensión entre separación formal entre ley y religión y la influencia real de la religión y la moral en la formación de las leyes y la toma de decisiones políticas. La globalización y la diversidad cultural han llevado a un aumento de la complejidad de la relación entre ley, moral y religión. En esta última instancia, la separación real entre ley, moral y religión depende del contexto cultural, histórico y político de cada sociedad. Cuando trabaja en un caso, ¿cómo decide qué fuentes del derecho priorizan la ley, la costumbre, la jurisprudencia o la doctrina? En el ámbito legal, la prioridad de la fuente del derecho, ley, costumbre, jurisprudencia y doctrina, se determina por una jerarquía establecida, donde la ley suele ocupar el primer lugar, seguida por la costumbre, la jurisprudencia, mientras que la doctrina tiene un papel consultivo y complementario. En su opinión, ¿hasta qué punto la evolución política y económica del país ha moldeado la forma en la que se interpretan y aplican las leyes? Bueno, la evolución política y económica de un país es un factor determinante en la forma en que se interpretan y aplican las leyes. Los cambios en el sistema político y la situación económica pueden afectar la creación, interpretación y ejecución de las leyes, así como la percepción de justicia y equidad en su aplicación. ¿Qué técnicas de investigación jurídica suele utilizar para conectar la teoría con las experiencias reales en su práctica profesional? Una excelente pregunta. En mi práctica profesional suelo utilizar varias técnicas de investigación jurídica para conectar la teoría con las experiencias reales. Primero, análisis en la legislación y la jurisprudencia. Estudio exhaustivo de las leyes y regulaciones relevantes, así como la jurisprudencia existente para atender cómo se han aplicado en casos similares. Dos, investigaciones de la doctrina y la teoría jurídica. Análisis de la teoría y la doctrina jurídica para entender los principios y conceptos subyacentes que guían la aplicación de la ley. 3. Estudio de los casos y experiencias reales. Análisis de casos concretos y experiencias reales para entender cómo se han aplicado las leyes y regulaciones en la práctica. 4. Análisis comparativo. Comparación de diferentes enfoques y soluciones jurídicas para entender las ventajas y desventajas de cada uno. 5. Investigación interdisciplinaria. Incorporación de perspectivas y métodos de otras disciplinas como la sociología, la economía y la filosofía para obtener una comprensión más completa de los problemas jurídicos. Estas técnicas me permiten conectar la teoría con las experiencias reales y desarrollar soluciones jurídicas efectivas y prácticas.